El S&P 500 acaba de recuperarse con un patrón de cierre de gap luego de la caída del lunes negro de la semana pasada, donde el Banco de Japón subió la tasa del 0% a 0,25% luego de 30 años, lo cual hizo una caída, y ahora el S&P recuperó todo con un cierre de gap incluso. Vamos a ver de qué se trata esto y vamos a ver también qué esperar esta semana, porque tenemos datos importantes como dato de inflación. Así que para eso pasemos a los gráficos. Veamos qué tenemos. Esta información la pueden sacar de mi newsletter, donde pueden ver, por ejemplo, que mandamos los eventos importantes para esta semana. ¿Qué eventos importantes hay? Hoy tuvimos índice de precios del productor, pero esta semana, mañana, tenemos datos de consumidor, es decir, índice de precios del consumidor, que básicamente es inflación, que por supuesto marcamos que tiene una influencia alta. Tenemos la inflación núcleo año sobre año, es decir, interanual, la mensual y la de julio. Vamos a ver de qué se trata esto. Los datos están en 9:30 de la mañana, hora New York, así que cuando empiece el mercado veremos qué tenemos como dato importante y qué podemos analizar en ese sentido. Para eso vamos a pasar a los gráficos y vamos a ver qué tenemos con el caso del S&P 500. Para eso pasemos acá y veamos qué tenemos. Este es el gráfico del S&P 500 en el diario. Vamos a ver que este es el patrón del cual estaba hablando. Vamos a mostrarles acá. Cerró dos patrones, de hecho, no solo uno. Esto fue del viernes al lunes pasado. ¿Qué fue lo que tuvimos? Esta apertura con gap negativo. Vemos acá que tuvimos un gap negativo que en realidad, de hecho, fue mucho más hora ese, ¿no? Porque hay que medirlo desde el cierre del día anterior, del viernes, hasta la apertura del día siguiente. Es un 4,16%. Pero ya el jueves, es decir, del jueves al viernes, del jueves 1 de agosto al viernes 2 de agosto, tuvimos esta apertura con gap de caída del 1,85%, es decir que teníamos dos gaps seguidos. Vamos a hacer un zoom para que puedan identificar, para los que están con el celular y lo puedan ver bien. Acá tienen estos dos gaps que estoy mencionando, estos de acá. Estamos hablando de este gap de acá y este gap de acá. Estos dos gaps fueron cerrados con este movimiento al alza que tuvo el S&P 500 desde el lunes, o sea, la apertura del lunes ya fue bastante recuperada, pero desde el lunes, del precio de apertura del lunes al precio de cierre del día de hoy, estamos hablando de un 6% de recuperación en solo 8 días, es decir que es bastante fuerte la recuperación. Acá tuvimos la alta volatilidad que tuvimos, miren lo que fue, por ejemplo, sin ir muy lejos, ¿no? El día miércoles 7 de agosto, miren lo que es esta vela. Empezó bien arriba, bajó y al día siguiente abrió con apertura rompiendo medias móviles, o sea, se recuperó muy muy bien. Lo que tenemos ahora sí es que ya estamos casi cerrando este gap, que el cierre se daría técnicamente en realidad, ¿no? En los 543 del SPY, que le falta un poquitito, pero si vamos a otro gráfico como puede ser el SPX, estamos hablando de que también está en 5.449, sería el cierre, y hoy llegó a 5.438. Veremos cómo termina de cerrar. Si vamos a un gráfico de 5 minutos, podemos ver que el movimiento por ahora lo está cerrando bastante alcista, le queda movimiento todavía, pero ya está casi cerrado, ¿no? Es decir, vamos a ver cómo cómo abre el día de la mañana con el dato de inflación que tranquilamente podría retirar todo. Técnicamente hablando, se está cumpliendo un patrón y ahora hay que ver cómo reacciona el mercado con los datos de inflación y ver qué se forma nuevamente. Tranquilamente podría ir para los dos lados. Si uno lo mira así y los datos de inflación no son buenos, la verdad que daría una sensación de que se iría para arriba. Esa es la verdad. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue. Si vamos a ver un análisis también un poquito más detallado de otros activos, como puede ser, por ejemplo, Tesla o alguno que tenga mucha volatilidad, estamos viendo que también cerraron un patrón. Este caso, estamos hablando de que está recuperando bien, todavía está dentro del canal. Vamos a ver otro que puede ser por ahí un poco más simbólico, como en Nvidia puede ser, por ejemplo, que también tuvo una recuperación muy parecida a la que tuvo el S&P 500. No está todavía obviamente dirigiéndose a los máximos, pero estamos hablando de que tiene un RSI descargado, está con una recuperación de precios importante, buen volumen y un cierre de patrón. Los datos de inflación de mañana probablemente den bastante más indicio de lo que puede llegar a pasar. En general parecería que los sondeos de consumidores dan que la inflación iría a la baja. En el caso de que suceda así sería bastante bueno. Si no sucede así, la verdad es que daría en contra de los sondeos y eso puede remarcar bastante cómo puede cambiar el mercado. Así que vamos a estar atentos. Recuerden que me pueden seguir en Twitter, donde voy a estar comentando un poquito cómo viene la mano con eso. Y también recuerden que pueden suscribirse completamente gratuito al newsletter semanal que tenemos, donde mandamos este tipo de información. Recuerden que mandamos información como un análisis de qué pasó la semana. Esto lo mandamos todos los viernes. Un análisis de qué pasó en la semana, una frase de la semana, lo que hay que saber de lo que sucedió esta semana, por ejemplo, qué tipo de volatilidad hubo, qué pasó con los mercados, qué pasó con los rendimientos, qué pasó con novedades importantes que hayan pasado esa semana. Luego, qué esperar la semana que viene, es decir, en este caso lo mandamos el viernes pasado, por lo tanto hay que ver qué esperar del 12 al 8, que es esta semana que estamos ahora.
de eventos importantes y qué influencia tiene la volatilidad. Y luego, bueno, otros datos que lo pueden llegar a seguir viendo si se suscriben, que son análisis de cripto, entre otras cosas. Así que espero que te guste esta información y si te gustó, nos vemos en el próximo video.